video de eso, le pido a la querida Diana que nos grabe. Querido Ricardo, me comentan que hay una conferencia de los abogados de la ministra Yasmín Esquivel, ¿correcto? Es así es, mi querido Toño, es una conferencia que dio hace unos momentos en el Hotel Sevilla Palace, que no es de nuestra propiedad, pero ahí se los dejamos de tarea a la oposición, porque son capaces de decir, es de Ricardo Sevilla, y nosotros no tenemos a veces, pues bueno, ni para un taquito. Eso es lo cierto. Pero bueno, no nos vamos a tirar al piso. Se llevó a cabo una conferencia en el Hotel Sevilla Palace esta mañana. La representación legal de la ministra Yasmín Esquivel da a conocer pues algo que significa pues un golpe a la calumnia, podemos decirlo de esa manera, porque el equipo legal de la ministra difamada, ahora sí ya lo podemos decir así, informó que una jueza de aquí de la Ciudad de México, del Juzgado Noveno, determinó que la ministra Yasmín Esquivel es, en efecto, la autora de su tesis de licenciatura. Y bueno, pues las pruebas que hace unos minutos se presentaron, Toño, para acreditar que Esquivel fue la autora, incluyeron cosas muy importantes, elementos muy, muy destacados, dictámenes periciales en materia de grafoscopía, análisis de lingüística, análisis hermenéuticos, una línea del tiempo, entre otros elementos. Bueno, los abogados de la ministra Esquivel aseguran que fue Yasmín Esquivel quien resintió la copia de parte sustancial de su trabajo de tesis, y agregaron durante esta conferencia que no interpondrán demanda contra la Universidad Nacional Autónoma de México, sino, de ser el caso, contra quien pretendiera presentarse como autor de dicho trabajo académico. ¿Y quién es ese personaje? Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Usted a lo mejor no lo recordará porque es un personaje que pues estuvo cobijado por los medios de comunicación corporativos, lo fueron a buscar a su casa, hubo momentos en que no los quiso recibir, otros momentos en los que es captado incluso en pláticas bastante obscuras. Y bueno, tras un proceso judicial basado esencialmente en un tema de derechos de autor, la sentencia emitida en el Juzgado Noveno concluye que la ministra Yasmín Esquivel Moza es la autora de la tesis Inoperancia de los trabajos, de los sindicatos, de los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Un tema muy bien desarrollado, hay que decirlo, yo ya le eché un lente. Y bueno, esta declaración judicial determina, Toño, en resumen, en esencia, que la ministra Esquivel, a diferencia de lo que se ha sostenido en una clara, en una burda, en una abierta campaña política en su contra, es la legítima autora y titular de los derechos morales y patrimoniales de su tesis de licenciatura. Cubetada de agua fría en la pluma de Guillermo Sheridan. Y bueno, el equipo legal de la ministra Esquivel detalla que con esa resolución el proceso ante el Comité de Ética de la UNAM debería quedar sin materia y por lo tanto proceder a dar ya por terminado, por finalizado su trabajo de inmediato. Y ahí es donde una serie de cuestionamientos nos surgen como cascada, Toño. ¿Cuáles son esos cuestionamientos? Pues bueno, ¿qué va a decir Latinos? ¿Qué va a decir el Universal? ¿Qué va a decir Guillermo Sheridan, que es el autor inicial de esta campaña de desprestigio contra la ministra Esquivel? Porque ni modo que vayan a salir a defender a Edgar Ulises Báez Gutiérrez, que terminó siendo el único plagiario. Entonces, esto llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, e incluso me decían algunas personas, oye, yo digito ahí en la computadora el nombre de Yasmín Esquivel y lo primero que sale es el tema del plagio. Eso significa que los motores de búsqueda están favoreciendo este
este tópico. Eso significa que le han dado durísimo a ese tema y que la ministra Esquivel, que yo debo decirlo con todas sus letras, admiro esa flema con la que ha actuado, no ha salido a enzarzarse en un pleito cantinero como estos personajes hubieran querido. Bueno, pues ocurre que pues se falla en este juzgado noveno, que ella es la autora, y la pregunta es esa. Apenas el número reciente, el número de este mes de Letras Libres, está dedicado a Guillermo Sheridan. Hágame usted el favor, tienen la portada ahí a Guillermo Sheridan, tiene los retratos de Malva Flores, Ciro Gómez Leiva el lunes le hizo una llamada a Fernando García Ramírez, el subdirector de esa revista, de ese pasquín, y se avienta una entrevista, Toño, a modo, burda, tópica, vulgar. Ciro Gómez Leiva ahí en Radio Fórmula con el ejemplar de Letras Libres dice, tiene una caricatura muy bonita de Guillermo Sheridan y dice, el ciudadano Guillermo Sheridan contra el sistema. No, Guillermo Sheridan no es un ciudadano normal, no es un ciudadano como usted y yo, eso es una mentira. Guillermo Sheridan forma parte de una élite académica apapachada por las rectorías de la UNAM. ¿Por qué digo las rectorías? Porque no solamente ha recibido el apapacho de Enrique Graue, no, ha recibido el apapacho de diferentes administraciones, esos apapachos que le han permitido que hoy en día no imparta clases, no esté presente en su cubículo en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Este personaje que está usted viendo en su pantalla es el autor de esa calumnia. La pregunta continúa siendo, ¿la ministra Esquivel emprenderá algún tipo de demanda por difamación en contra de Guillermo Sheridan y estos medios de comunicación corporativos? Sería muy interesante saberlo, porque no solamente descarrilaron sus aspiraciones hacia la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que además pulverizaron su imagen pública. Hoy personajes tan anodinos como Chumel, como el propio Krause, como Ciro Gómez Leiva, ya se refieren a la ministra Esquivel como la plagiaria. Entonces, ¿eso cómo se lo van a quitar? ¿Cómo lo va a resarcir la propia UNAM? Tendría que haber un posicionamiento desde la rectoría y decir, nos equivocamos y ofrecemos una disculpa pública. ¿Por qué? Porque los 2 últimos números de la Gaceta UNAM se los dedicamos a madrear, perdón el exabrupto, a la ministra Esquivel, y la ministra Esquivel forma parte de nuestras egresadas. Entonces nosotros nos subimos junto con estos medios corporativos de la mano del Universal a darle en la torre. ¿Qué va a hacer Guillermo Sheridan? Desde las páginas del Universal dar hacer una columna donde ofrezca una disculpa. ¿Qué va a hacer el medio de Roberto Madrazo, Latinos, donde se publicó por primera ocasión ese golpe en contra de la ministra Esquivel? ¿Qué van a hacer todos estos personajes que se han referido a la ministra como la plagiaria? ¿Van a dar una disculpa? Por lo menos es lo que deberían de hacer, pero tengo la impresión de que no va a suceder nada de eso, querido Toño. Sí, y mira, te voy a decir una cosa, la difamación ya no existe en el Código Penal Federal, existen algunos códigos penales en los estados, pero sí existe el daño moral, y definitivamente le causaron un daño moral. Hoy, como bien mencionas, en cualquier medio de comunicación corporativo ven a la ministra Esquivel como si se tratara de una plagiaria. Déjame incluir a esta plática, querido Ricardo, al queridísimo Vicente Serrano, quien se conecta con nosotros y que ya también se come las uñas para poder hablar de este tema, porque es una información de último momento. Esto es un breaking news que yo no he visto en los Punch News del Universal ni de Excelsior. No me han llegado, no sé por qué, ¿no? Pero que estamos dando aquí en Sin Censura y que, por supuesto, tendremos que ponerlo de manera urgente. Mi querido Toño, te saludo con mucho gusto y saludo con mucho gusto al maestro Ricardo Sevilla y a todas las personas que están conectadas en vivo y en directo en esta transmisión de Sin Censura TV. Yo los saludo con mucho gusto ya en nuestros estudios en la Ciudad de México. Pero pues,
¿Cómo, mi querido Toño, van a publicar esto que comparte el maestro Ricardo Sevilla, esto que está desmenuzando para nosotros el maestro Ricardo Sevilla? Como diría, creo que fue Carlos Marín a Joaquín, se la van a tener que tragar completita, maestro, porque muchos con sus filias y fobias, o a lo mejor porque estuvo bien pagada la cobertura, le dieron hasta con la cubeta, le dieron hasta por debajo de la lengua, como se dice en el boxeo, a Yasmín Esquivel. Y hoy ¿qué van a decir? Bueno, no se les da eso de ofrecer disculpas cuando se equivocan, para empezar. Pero ahora, ¿qué van a decir? No, es que no hay forma. No hay forma. Es como si hoy empezaran en el Reforma a cubrir el tema de Nexium, la secta sexual en la que estuvieron involucrados el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y la hija del dueño del periódico Reforma. O es como, ¿qué va a decir Margarita Zavala? Solo como ejemplo del incendio de la guardería ABC. ¿Queremos justicia? Más o menos así entiendo la situación, Toño, Ricardo y amigos que nos están viendo y escuchando. Sí, va a ser un asunto que tendrán que enfrentar en determinado momento. Van a guardar silencio desde mi punto de vista. Ya estoy viendo que los medios de comunicación corporativos no están dando una cobertura adecuada. Esto es muy interesante porque no es el parecer de los abogados de la ministra Esquivel, no es el parecer de la ministra Esquivel, es un fallo de un juzgado, del juzgado noveno de la Ciudad de México. Ella es la autora de la tesis. No hubo el plagio que Guillermo Sheridan estuvo cacareando por todos lados, que estuvo cacareando desde Austin, que vino y presentó ahí a Latinos, que le ha dado vuelo en el Universal. Estamos hablando de dictámenes en materia de grafoscopía, de análisis de lingüística, de análisis de hermenéutica. Estos personajes, en honor a la verdad y a la objetividad periodística, deberían de reconocerlo e incluso si tienen dudas, deberían solicitar estos dictámenes y pasarlos y analizarlos. ¿Qué es lo que qué es lo que va a suceder? A lo mejor le deberían de preguntar a la dueña de Algarabía, a la que le acaban de sacar sus cosas en el Universal, porque ella, por cierto, es especialista en grafoscopía. Entonces le deberían de invitar, de preguntarle a sus analistas en hermenéutica, en sus analistas en línea de tiempo, a ver si estos dictámenes son o no certeros. En ese tema deberían de estar ellos montados y no, es plagiaria porque dijo Guillermo Sheridan. Nosotros ya hemos desmenuzado aquí el supuesto reportaje de este personaje que le encargó a sus subalternos. No hay tal reportaje. El objetivo era denostar a la ministra Esquivel por un lado y por el otro descarrilar las intenciones que ella tenía de presidir la Suprema Corte de Justicia. Eso era lo que buscaban. ¿Y por qué lo buscaban, Toño, Vicente? Por una sencilla razón, porque no era Norma Piña, porque no era ninguno de estos personajes que tenían vínculos con la derecha, sino que ellos recelaban de que hubiera una empatía con el gobierno federal, una empatía concretamente con el gobierno de López Obrador, y por eso la querían desbarrancar y finalmente lo lograron. Hoy deberían de estar ofreciendo disculpas públicas, lo que ha estado diciendo Guillermo Sheridan, lo que se ha publicado en el espacio de Loret de Mola, lo que se ha publicado en Radio Fórmula. Por lo menos los titulares de los espacios deberían hacerlo, o los dueños deberían dejarles las orejas y decirles, pues aquí están, estamos tratando de sobrevivir a sus chingaderas.